Buenas noches con todos, soy Patricia Mellino y en nombre de Colaborando Business Hub les doy la más cordial bienvenida a este Colaborando Talk. La transformación digital significa adoptar métodos, prácticas y tecnologías digitales y estas a su vez adaptarlas a nuestro negocio para poder prosperar en un entorno empresarial en rápida evolución. La transformación digital definitivamente requiere de una planificación cuidadosa, de un liderazgo decidido y de la voluntad de cambiar, incluso frente a otras prioridades urgentes. Por eso hoy vamos a hablar sobre transformación digital sin dolor. Para ello nos acompaña Guillermo Schmidt, él es CEO de Expedito y también miembro de la célula de tecnología de Colaborando Business Hub. Guillermo es experto en transformación digital y nos va a mostrar ¿cómo podemos formar parte de ese 16% de empresas exitosas en transformación digital? Adelante, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, buenas noches y gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí y voy a empezar a compartir una presentación que hemos tenido preparada para ustedes y empezar a discutir un poquitito esta presentación que creo que es importante y esta película que todos hemos vivido de alguna forma o manera en nuestras organizaciones y en nuestras empresas, ¿no? Se llama Transformación Digital sin Dolor porque de alguna forma a lo largo de los últimos años, transformación digital ha sido un concepto que la gente ha visto, bueno, como la gallina que mira sal, ¿no? Cuando ve las cosas de lejitos, siente que como que no le pega y como que de alguna forma muchas personas han intentado hacerlo bien, pero de alguna forma les ha traído mucho dolor a lo largo del tiempo. Entonces nosotros tratamos de diseñar una metodología que hemos además implantado en organizaciones, se llama Transformación Digital sin Dolor, y hemos elaborado un esquema que vamos a presentar ahorita de esta película que se llama el Frankenstein tecnológico. Yo creo que cuando lo vean, algunos se darán cuenta y se sentirán sensibles, sensibilizados en sus organizaciones a lo que significa el Frankenstein tecnológico y lo que de alguna forma repercute en lo que ha ocurrido en los últimos años en cada una de las empresas y cómo salir adelante. En primer lugar, les vamos a contar esta película que probablemente muchos hayan visto ya de alguna forma en sus organizaciones, y es la historia semanal de cualquier empresa, mediana, pequeña o grande. En primer lugar, bueno, el gerente general a la izquierda se levanta un día, los lunes, y en su comité de dirección le informa al directorio, le informa al equipo que necesita un informe para la situación de la empresa, información que no tiene. Y bueno, en la reunión del equipo, todas las personas deciden que, bueno, para cierta fecha van a tener la información necesaria y los reportes necesarios para ese gerente general. Cosa que ya empieza a crear problemas porque la información y la data siempre debería estar presente y siempre debería estar disponible normalmente en cualquier momento para las organizaciones. Debe haber algo planificado para entregar la data de una forma sistemática y sistémica y no que uno busque la data lo debería buscar aún. Segundo lugar, el gerente de finanzas también se reúne con su equipo y, bueno, presenta la situación financiera de la empresa y como siempre, bueno, empieza a pedir información de ventas a la gerencia comercial, empieza a consolidar ingresos, etcétera, 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 y empieza a cruzar información con las diferentes herramientas que tiene. Y aquí empezamos a tener elementos del Frankenstein tecnológico que es importante considerar. Cada unidad y cada área o célula en la organización normalmente empieza a tener diferentes softwares y cada software empieza a ejercer una función puntual, pero no necesariamente está integrado. Entonces el área de ventas, el área de finanzas no hablan entre ellos y por eso es que hay que empezar a consolidar información utilizando las herramientas que tienen presentes. Luego la gente de mercadeo también está solicitando información, sobre todo para temas de evaluación de costos y solicitar datos a finanzas para las campañas, y todo eso tiene que cruzarlo con el CRM, y aquí volvemos a explorar otro elemento tecnológico que puede tener una organización, en este caso en el área de mercadeo y en el área de finanzas incluido. En tercer lugar, tenemos el gerente comercial que también está necesitando información de lo que está sucediendo con sus territorios, entonces tiene que ir a un reporte de Excel, y todos sabemos que el Excel se ha vuelto una herramienta muy importante en nuestras organizaciones, pero ha sufrido, a mi parecer, un rol más protagónico que para el cual fue diseñado. Entonces, muchas organizaciones pequeñas, grandes y medianas dependen mucho del Excel, y una de las tareas que hay que empezar a tener claro es que el Excel no fue hecho para lo que está haciendo ahorita, sino hay que empezar a buscar la forma
invertir en el Excel y empezar a invertir en otras soluciones tecnológicas mucho más integradas. Y por último, tienes el gerente de recursos humanos que empieza a consolidar información para su pago de comisiones y también tiene otra solución tecnológica, en este caso el PeopleSoft, para un reporte del directorio. Entonces, fíjense cómo cada persona en su área empieza a requerir información. ¿Por qué? Porque necesitan tomar decisiones. Y para tomar decisiones se tienen que basar en data, y para encontrar la data de una forma integral necesitan tener un ecosistema único de información en la organización, y para eso vamos a ver cómo se va formando el Frankenstein tecnológico y cómo se puede eliminar. Pasando la lámina, el gerente general empieza a observar de que empiezan a haber problemas en cada una de las áreas y dice, bueno, hay un desorden en la empresa, yo necesito, para poder tomar decisiones, para saber dónde vamos, entender realmente lo que necesitamos, necesito tener las comisiones de los vendedores, necesito saber cómo va el mercadeo, necesito saber qué servicios están prestados, necesito saber cómo va la contabilidad, necesito saber la data en tiempo real. Okay. Y una de las cosas que van ocurriendo es que no la tiene, entonces al no tenerla no puede tomar buenas decisiones. Finalmente empieza a contratar más personas, cada una de las personas que va contratando va creando un ecosistema de información independiente en cada área y produce su propia data para tomar decisiones, pero nada de esa data habla y nada de esa data convive con el resto de las unidades de la organización, y por ende es ineficiente y es inútil en muchos casos. Finalmente, el gerente general se frustra y dice, bueno, nada de esto funcionó, la data está desordenada, no tengo visibilidad del negocio, y bueno, se le pone cuesta arriba explicarle a un directorio de una organización por qué no puede tomar decisiones adecuadas, por qué no tiene control de su negocio, por qué no tiene control de su empresa, y bueno, finalmente se vuelve un desastre. Eso es lo que nosotros llamamos el Frankenstein tecnológico, donde quizá todos hayamos vivido esto en nuestros negocios. Cada una de las áreas tiene una porción de un software, y ese software, cuando fue instalado, bueno, utiliza el 10% de los recursos o el 15% de los recursos, quedó medio instalado, un poquito instalado, el consultor que lo estuvo haciendo no terminó el trabajo, no vio holísticamente lo que estaba ocurriendo, y finalmente conviven en un mismo ecosistema una cantidad de software, equipos, personas, etcétera, 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 y al final la información que se requiere no se obtiene. Y eso es lo que de alguna forma hemos denominado el Frankenstein tecnológico informativo en organizaciones, y forma parte de la historia que estamos contando. Esto es un pequeño resumen de lo que es el Frankenstein, la gestión del negocio que está en el medio. Pues cada una de las nubes trata de ocupar un espacio, pero ninguna de las nubes ocupa el espacio completo. Entonces, la persona que está tratando de tomar decisiones trata de alar de cada uno de estos sitios la información que requiere para poder tomar las decisiones de su negocio, y entonces se encuentra con que, bueno, el área de ventas le da una información de ventas, pero el área de mercadeo le da una información diferente de ventas, luego el área de recursos humanos le da una información diferente, y así sucesivamente, con lo cual las decisiones se toman tarde y a veces de forma equivocada. ¿Okay? Frente a eso, nosotros tenemos una solución, y tenemos una solución que abarca 3 fases. Primero, una área comercial, una transformación que llamamos comercial, que incluye toda la parte de gestión de mercadeo digital y redes. Para eso tenemos una metodología ya diseñada de 4 fases para poder llevar adelante toda la gestión de mercadeo digital y redes en las organizaciones. Eso derivará a una gestión de transformación cultural. ¿Por qué? Porque siempre conocer el público y conocer el producto, dónde está ubicado, dónde está tu mercado, te va a llevar a transformar las personas que están en la organización. Las personas al final es lo que mueve la organización, y lo que mueve las iniciativas y las acciones. Entonces tú no puedes iniciar un proceso de transformación digital en las empresas sin antes haber entendido tu mercado, entendido tu público, entendido tus productos, entendido tu negocio, entendido tu gente, y cambiado tu gente y tus métodos y tu organización para atender un proceso de transformación digital en una empresa. Y por último, y ahí sí llegamos a la parte de la transformación digital, pero eso es luego haber completado el círculo, vamos a todo lo que es la gestión de la transformación a la medida de una empresa. Y aquí va a ser un pequeño paréntesis. Cuando uno hace un recorrido para llegar de un sitio A a un sitio B, normalmente uno tiene un plan. Y lo que sucede es que nadie sabe realmente cómo hacer transformación digital, porque la transformación digital aplica a cada empresa por separado. Depende de la madurez de cada negocio, depende de la gente que está trabajando en cada negocio, depende de dónde quieren ir esos negocios. Entonces, si yo estoy parado en un punto A y quiero ir y no sé dónde queda el punto B, bueno, cualquier camino que yo tome para llegar al punto B, bueno, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma.
Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente que ningún gerente general va a invertir dinero y tiempo y esfuerzo sin saber dónde queda el punto B, sin saber si ese punto B es óptimo, sin saber cómo llegar a ese punto B de una forma inteligente, de una forma eficaz. Entonces, los que ya hemos hecho transformación digital en organizaciones, sí sabemos dónde ese punto B. Entonces, sabemos cómo hacer llegar las organizaciones de un sitio A a un sitio B de una forma estructurada, de una forma sencilla y de una forma económicamente viable a lo largo del tiempo. Son gestiones de planificación que pueden demorar entre 6 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años e inclusive más. ¿Ok? Pero para eso uno tiene que saber cómo llegar. Finalmente vienen dos elementos finales que tienen que ver con la colaboración de la organización y los procesos indicadores de gestión, que al final es lo que está buscando el gerente y cada una de las áreas de negocio para poder operar. Aquí hacemos un poquitico de énfasis en una reciente encuesta que hizo el diario Gestión. Conocemos que el 19%, el 49% de las empresas ya han iniciado un proceso de transformación digital en Perú, pero de ese 49%, solo el 19% de alguna forma se siente satisfecho de ese proceso de transformación digital. Y de ese 19%, el 60%, lo cual significa que es alrededor del 12% del total, ¿ok? Han tenido que invertir tiempo, dinero y esfuerzo adicional a lo que ya venían invirtiendo para poder lograr un proceso de transformación digital exitoso o parcialmente exitoso en sus organizaciones. Y estas son cifras que nos dicen que hay muchísimas oportunidades en las empresas. No solamente nos dicen que las empresas de alguna forma están intentando llevar adelante un proceso de transformación digital a su forma, ¿ok? No solamente nos dicen eso, sino que nos dicen, mira, si es necesario y hay que hacerlo ahora, porque la brecha tecnológica entre lo que está ocurriendo en Latinoamérica y lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa, todos los días se amplía más. Y se amplía más de una forma muy severa y nosotros nos estamos quedando rezagados en ese mercado. Tenemos que de alguna forma adelantarlos rápidamente y ponernos al día porque si no, bueno, los mercados van a ser consumidos por alguien más. De alguna forma, ¿cuáles son las dificultades que el diario Gestión observó en los procesos de transformación digital actualmente en Perú? Bueno, primero la falta de presupuesto. Y está claro, pues, ¿por qué no hay presupuesto? ¿Por qué no hay plan? Si no hay plan, nadie le va a asignar presupuesto a algo que no existe. Y normalmente lo que va ocurriendo en las empresas es que tú vas comprando tecnología a medida que vas teniendo una necesidad. Y eso no está bien. Si bien es cierto, la tecnología es una herramienta, la tecnología tiene que verse como algo holístico en una empresa, tiene que verse de forma integral. O sea, la persona que decide y toma las decisiones de una empresa desde el punto de vista tecnológico tiene que estar claro todas las áreas del negocio. Y es sorprendente las veces que uno hace encuestas y entrevistas en las organizaciones, la poca integración y conocimiento que existe en las diferentes áreas en el área de tecnología de las empresas. Entonces, evidentemente que hay falta de presupuesto, pero no porque no haya dinero, sino porque no hay un plan. Segundo, el personal de recursos humanos no está preparado para ejecutar el proceso. ¿Por qué? Porque al no haber un plan, no hay unas necesidades, y al no haber unas necesidades, pues no hay nadie que contratar. Entonces, evidentemente que a no ser que tú tengas un plan y puedas ejecutarlo, yo no voy a buscar a la gente que no es necesario en ese momento. Y por último, bueno, el día a día les gana, y esto es muy importante. O sea, asignarle la tarea de un proceso de transformación a una empresa que es tan importante a alguien internamente de la organización es un error. No va a ocurrir porque el día a día les va a ganar, porque ellos están en la operación de la gestión diaria, están en el área de mantenimiento, están en el área de atención al cliente, están en el área de helpdesk, están en el área de desarrollo, están en el área de comunicaciones, están en cualquier área y eso el día a día los consume. Entonces, asignarle la tarea a una persona dentro de la organización para hacer eso no va a resultar exitoso. No solamente eso, sino que también el resto de los directivos y vicepresidentes y gerentes se arriman, porque al final la responsabilidad será de esa única persona y no necesariamente de toda organización. Finalmente, las 3 razones de satisfacción de los logros de transformación digital, comenzando de abajo para arriba. Bueno, lo primero es que hay que dedicarle mayor tiempo. O sea, tú no puedes llevar un proceso de transformación en una empresa sin dedicarle tiempo. Tienes que hacer un plan. El plan requiere proyectos. El proyectos requieren inversión en tiempo, dinero, esfuerzo y dinero y recursos. Segundo, tienes que tener una estrategia clara, tienes que tener un plan de trabajo que hayas elaborado para eso. Para el plan de trabajo vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrolla ese plan de trabajo. Y finalmente, tiene que ser liderado por el gerente general. O sea, todos estos procesos de transformación tienen que venir desde arriba. ¿Okay? ¿Por qué tienen que venir desde arriba? Porque para que todo el mundo acompañe. No solamente acompañe, sino se haga responsable del éxito de este proceso de transformación. ¿Okay? Nosotros tenemos un esquema de transformación bien sencillito que son 3 pasos. Como lo vimos previamente, bueno, primero es estudiar el público. Hoy en día
lo que está ocurriendo en el mercado es que dado todos estos temas del COVID y la digitalización y todos los temas de que la gente trabaja a distancia y los clientes están a distancia, todo ha cambiado. Entonces los públicos hay que volver a escucharlos, volver a saber dónde están. Recientemente yo hice un webinar para la Cámara de Comercio de Lima y el 80% de las preguntas eran, bueno, pero ¿cómo le llego al público? ¿Cómo le llego al público? Hay una gran desesperación por ir a vender y hay una gran desesperación por ir a vender servicios, pero están vendiendo donde ya ese público no existe. ¿Okay? ¿Por qué no existe? Porque ya, bueno, la gente está comprando a distancia, la gente está utilizando herramientas como apps para hacer sus compras digitales, ya no está yendo al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que reestudiar dónde está el público y eso comienza por entender nuevamente los 4 elementos del lado comercial, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo lugar, luego de haber entendido el público, uno tiene que adecuar su organización para poder transformarse. Para eso tiene que entrevistarse con la gente, saber cuál es el clima laboral, cómo está organizado las empresas. Las empresas están organizadas normalmente de una forma bastante estructurada, pues hay una junta directiva, hay una vicepresidencia, hay una vicepresidencia, hay gerentes, hay gerentes medios, y así sucesivamente. Esa organización típica tiene que cambiar. Organizaciones hoy en día son mucho más ágiles, son mucho más modulares, son mucho más celulares. La palabra celular está empezando a tomar mucha vigencia. Grupos de trabajo comprometidos de 4 o 5 personas de diferentes áreas son las que están llevando adelante los procesos de transformación de organización, no las grandes estructuras. ¿Okay? Entonces, la transformación cultural tiene que ir por entender cómo estás, entender qué tipo de personas tienes, si tienes que hacer algún tipo de upskilling o tienes que hacer un tipo de reskilling o tienes que pensar cómo estás organizado para atender a tu nuevo público forma parte de este proceso de transformación cultural. Y por último, viene el proceso del plan de trabajo para la transformación digital. ¿Qué herramientas necesarias necesitas para llevar adelante lo que ahorita demanda tu nuevo modelo de negocios? Básicamente estas 3 cosas, transformación comercial, transformación cultural y transformación digital, no es más que reinventar tu modelo de negocios para atender a tu nuevo público. Eso es todo. Pero para eso necesitas entender al público, transformar a tu gente y tener un plan de trabajo de transformación digital. Existen unos elementos a la derecha que puedes ver que comienzan con el Customer Journey. Uno tiene que entender cuál es la experiencia del usuario, entender la experiencia de lo que está haciendo en tu plataforma digital, si es que tienes algún tipo de plataforma digital moderna, y en función de eso, adecuarte. Colaboración y trabajo ágil es muy importante. Hoy en día todo el mundo está trabajando desde su casa o trabajando a distancia. Entonces, ¿qué herramientas y qué elementos les estás dando para que no anden mandando sus correos electrónicos con anexos todo el tiempo, sino que puedan tener una plataforma centralizada de colaboración y trabajo a distancia? Toda tu imagen corporativa, tu branding, tu página web, tus redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo lo que tú necesites para poder proyectarte, porque tú tienes que ubicar tu nuevo público. Cómo te estás comunicando y cómo tu cliente se está comunicando contigo, que es más importante. Cómo lo estás midiendo, con qué herramienta omnicanal estás recibiendo la información de tus clientes y cómo lo estás analizando, monitoreando y corrigiendo. Finalmente, todo el mundo ahorita está en cloud. Entonces es momento de aprovechar esta oportunidad para los equipos on-premises, llevarlos a la nube. Estamos claros que la inversión en la nube a veces no es poca. A veces uno tiene que pensar más a largo plazo. La tecnología no es un tema de verlo por costos en el momento, sino verlo por valor en el largo plazo. Entonces, irse a la nube reduce costos en mantenimiento, reduce costos en personas, reduce costos en administración, en licenciamientos, una cantidad de cosas que normalmente cuando uno hace la evaluación inicial no lo ve. Entonces, hay que irse a la nube, te da más seguridad, te da más tranquilidad, está todo integrado, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar ahorita específicamente de eso, pero eso es importante tenerlo claro. Y por último, las métricas. Volviendo al punto inicial del Frankenstein tecnológico. Todo el mundo tiene métricas diferentes. Esas métricas tienen que estar unificadas. Tienen que proveer de un solo sitio y tienen que tener un mismo user experience, el mismo look and feel. Todo el mundo debe poder trabajar y tomar decisiones sobre las mismas métricas. ¿Okay? 10 verdades de la transformación digital. Y aquí es donde a veces hago un paréntesis, porque hay muchas cosas aquí que la gente la ve con un poquitico de distancia. Primero, la transformación digital comienza por casa y comienza por el liderazgo de los CEOs. O sea, la gente que tiene que primero cambiar o modificar su mindset son los gerentes generales de los negocios. Ellos son los responsables de analizar, planificar, administrar e implementar las estrategias más adecuadas para que el modelo de negocio sea perdurable y sostenible en el tiempo.
Entonces, ya no se pueden hacer las cosas de la misma manera que se estaban haciendo 3, 4, 5, 10, 15 años atrás. Se tienen que hacer bajo visiones modernas. Para eso uno mismo es la persona que tiene que estar en constante cambio y adecuarse a las nuevas realidades sin ningún tipo de paradigmas o sin ningún tipo de reservas. Segundo, encontrar o reencontrar un propósito. Me encuentro constantemente en los negocios cuando voy. La gente anda desenfocada, los empleados andan sin propósito. Es súper importante encontrar el propósito en las organizaciones porque si no, no hay motivación, si no hay, no hay responsabilidad, si no hay entrega de la gente a la organización y a dónde vamos. Para eso, nuevamente, es responsabilidad de los CEOs que ellos elaboren un plan, lo sepan comunicar, sepan cautivar de nuevo ese propósito en sus personas y haya ese cambio en los grupos de trabajo para que con energía desarrollen las acciones necesarias para llegar al objetivo que están empleando. Para eso es necesario reencontrar el propósito en las organizaciones. Tercero, reorganizar el negocio. Primero, yo cambio mi forma de pensar. Segundo, me encuentro con la gente. Y tercero, me reorganizo. Reorganizo para mi nuevo modelo de negocio, que probablemente es más ágil, un modelo de negocio a distancia, un modelo de negocio donde me estoy acercando a mi cliente, donde mi cliente también se acerca a mí. ¿Okay? Donde el CEO está disponible, donde el CEO es un CEO que está presente, donde el CEO es la persona que se está encargando de llevar adelante la batuta de su negocio y dirigir el negocio. Pero hay que reorganizarlo en células mucho más dinámicas, de forma mucho más transparente, mucho más ágil. Cuarto, reenfocarse en la calidad. Hoy en día el consumidor está persiguiendo la calidad. Las aplicaciones digitales permiten que, bueno, si hoy en día compré aquí y no me gustó, mañana compro allá. La inmediatez se ha vuelto una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no nos podemos dar el lujo de, bueno, este cliente no me gusta, el otro no, no se pueden perder clientes. Hay que enfocarse en siempre estar proveyendo constantemente un producto de calidad, pero ese enfocarse en un producto de calidad va a depender de la data y depender de los análisis que uno pueda hacer siempre y cuando tenga la información a la mano. Quinto, hay que dar la bienvenida al outsourcing. Una de las cosas que es muy importante hoy en día, a mi parecer fundamental en las organizaciones, es que no hay una sola organización que pueda tener dentro de su plantilla toda la gente necesaria para llevar adelante un proceso de transformación cultural, digital o comercial. No es posible. ¿Okay? Las competencias y los skills necesarios son tan amplios y tan profundos que es imposible que una sola organización lo pueda tener. Entonces hay que darle la bienvenida al outsourcing, hay que empezar a hacer cosas a distancia. Nosotros, por lo menos como consultores externos, llevamos los procesos en las organizaciones como outsourcing y así sucesivamente se está empezando a llevar el outsourcing de la contabilidad por fuera, se lleva el outsourcing de la agencia de mercadeo por fuera, se lleva el outsourcing inclusive hasta la tecnología por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no es el core business del negocio debe externalizarse. Y eso es un mandato que muchas empresas en Estados Unidos y en otras partes del mundo ya saben hacer y es momento de que aquí en Perú también lo empecemos a hacer. Hay que dar la bienvenida al trabajo flexible. Hay que empezar a trabajar con la gente para que trabaje de su casa. La gente eso encuentra con su familia mejor calidad de vida y la gente se realinea con su vida personal y eso los ayuda en las organizaciones. El trabajo flexible está aquí para quedarse. Hay que darle la bienvenida. Hay que continuar adaptándonos a esas necesidades. Métricas unificadas. Pero para tener métricas unificadas, debo tener una plataforma unificada. O por lo menos tengo que poder extraer de las diferentes plataformas de una forma unificada la data. Eso es muy importante. O sea, irse a un SAP para sacar información de ventas y también irse a un JD Edwards, o irse a un Oracle Financial o irse a un PeopleSoft y al final donde cada software tiene una forma diferente de mostrar el reporte y entonces necesito que alguien con un Excel me lo manipule, pero cuando esa persona del Excel no está, entonces la manipulación no funciona y tengo una cantidad de errores, eso no puede continuar. Ya estamos en el año 2021 y vamos para el 2022. Es momento de que tengamos formas sencillas de presentar métricas que estén al día, online, conectadas con nuestra información de nuestra gestión y que nosotros podamos tomar decisiones sin que nos tengamos que pedir la información a las áreas. La información me tiene que perseguir a mí, no yo a la información. Por último, octavo, mejora continua e innovación. Todo el mundo habla de innovación, pero muy pocas personas saben cómo llevar adelante la innovación. Nosotros en Colaborando sí lo sabemos hacer muy bien. Somos muchísima experiencia manejando innovación en muchas industrias y muchas áreas de negocio. Hay que saber llevarlo internamente, pero para eso nuevamente tienes que estar conectado con tu público.
Si no estás conectado con tu público, no vas a innovar, porque ¿cuál es el propósito de innovar si no sabes cuál es tu público? Entonces, nuevamente, ¿de dónde comienzas? Por el público, por el mercado. Noveno, los grupos ágiles. Hoy en día está, vamos a decir, de moda el tema de los talleres ágiles y el Lean, Scrum, todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que funciona. Entonces no es una moda, es una necesidad. Y a mi parecer es una necesidad imperiosa que las empresas hoy en día adapten metodologías ágiles a sus negocios, porque lo que va a ocurrir si no lo hacen es que les va a salir más caro, van a tener que contratar más gente y tarde o temprano se van a ir del mercado, porque sus precios y sus costos no van a ser sostenibles, por ende sus precios la gente no los va a pagar. Entonces es importante que vayan adaptando desde ya metodologías ágiles a sus negocios y los vayan incorporando a su forma de vida, cómo lo gestionan y cómo llevan adelante los proyectos. Y por último, la medición de desempeño por objetivos es súper importante, alineado con la estrategia del negocio. Entonces, estas 10 verdades son súper importantes, tenerlas siempre presentes, entender cómo llevarlas adelante de una forma planificada y estratégica en las organizaciones para poder llevar el verdadero proceso de transformación digital en los negocios. Nosotros tenemos un plan de trabajo a la medida. Para eso, primero hacemos un diagnóstico de evaluación de la madurez digital. Nuevamente, como les comenté hace unos minutos atrás, cada organización es diferente. O sea, tú no puedes tener un plan para todo el mundo. Cada organización requiere un plan diferente. Y requiere un plan en cada uno de esos segmentos comercial, cultural o tecnológico a lo largo de un periodo de tiempo. Y ese plan tiene que tener un costo y tiene que tener una inversión y tiene que tener una gestión para poder ejecutarse de una forma correcta. El diseño de la ruta, que es lo que acabamos de conversar, y finalmente la implementación. 3 pasos: diagnóstico, diseño, implementación y mejora continua. Y eso va a repercutir en beneficios: más ventas, menos gastos, una organización más ágil, más productiva, su personal y sus colaboradores le suman valor a la organización y realmente desarrollan lo que se llama, bueno, la verdadera transformación digital de un negocio. ¿Cómo es la transformación comercial? Iniciando el primer paso. Bueno, como ustedes conocen muy bien, bueno, son 4 pasos. Primero, a estudiar el negocio, todo lo que es el producto, cuál es el giro, dónde estoy, la matriz de mercadeo que ya todos conocemos, en qué público estoy, con qué producto estoy, en qué mercado estoy, etcétera, 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 qué clientes actuales tengo, cuál es mi público interno, cuál es mi estrategia de elementos digitales. Todo eso hay que analizarlo profundamente para saber dónde estamos parados. Segundo, nuestro mercado, quién es nuestro buyer person, cuál es nuestro público objetivo, qué redes sociales manejo, cuáles son nuestros web, nuestros canales, etcétera, cómo le estoy vendiendo a esos clientes. Recordemos que transformación digital es cómo yo transformo mis ingresos físicos a ingresos digitales. Entonces, a medida que yo voy sumando más ingresos digitales, voy transformando más mi gestión a una gestión digital y menos una gestión física. Entonces, redes sociales, web canales, súper importante. Evidentemente, pues, nuestro eje de contenido, qué copias estoy llevando adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cómo lo promociono, cómo hago para aumentar mi audiencia de calidad, cuál es mi público objetivo, cómo lo promuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tipo de visitas, qué tipo de integraciones, cómo le estoy haciendo seguimiento a toda mi gestión de mercadeo. Y por último, nuestra mejora continua, que incorpora pues la gestión ágil, la organización y siempre tener presente que el cliente es el líder. O sea, los clientes siempre serán quienes nos guían para dónde vamos. Ellos nos manifiestan sus necesidades constantemente, nos manifiestan sus problemas, sus reclamos, sus observaciones, lo que ellos decidan y lo que ellos sientan. Eso es para, de alguna forma, donde se va a ir el mercado. Entonces, uno siempre tiene que estar escuchando al cliente, porque el cliente siempre se cambia. Luego, ¿cómo es la transformación cultural? También en 4 pasos. Primero se hace un descubrimiento haciendo un diagnóstico del tipo de liderazgo, se hace un análisis de la estructura organizacional, se evalúa la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente y así sucesivamente. Luego se elabora un diseño, se definen las nuevas estructuras, se hace un diseño de soluciones a los hallazgos para la experiencia del colaborador y se hace un diseño de soluciones a los hallazgos para la experiencia del cliente. En tercer lugar, se implementan estos diseños que han sido descubiertos y finalmente también mejora continua. Fíjense que todo termina en mejora continua. Cada uno de estos elementos de la transformación comercial, cultural y digital siempre lleva a una mejora continua. Medición de resultados, revisión periódica, revisión de perfiles, nuevas encuestas de clima constantes y por último, revisión periódica de resultados. Y por último, transformación digital. Probablemente ya ustedes conocen muy bien esta metodología. Comienza con una CIS, cómo están nuestros procesos, nuestros reportes e indicadores, cómo está nuestra plataforma, cuál es nuestra visión, dónde queremos ir, dónde está nuestro punto B, cómo hacemos para llegar para allá, nuestro recorrido, nuestro plan.
nuestro proyecto de gestión, qué tecnologías vamos a utilizar, qué soluciones vamos a implantar, qué plataformas cloud vamos a utilizar, y finalmente también terminamos con nuestra mejora continua, que tiene que ver mucho con ciberseguridad, dashboard de gestión analytics y la dirección tecnológica que hay que llevar para poder hacer este proceso de transformación digital exitoso. Recordemos, ¿cómo está mi cliente? ¿Cómo está mi público? ¿Cómo lo estoy promocionando? ¿Cómo está mi organización? ¿Cómo está mi visión del negocio? ¿Cómo está la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo está nuestro clima laboral? ¿Cómo está nuestra plataforma? ¿Nuestros procesos? ¿Qué soluciones estoy implantando o voy a implantar? Y finalmente, ¿cómo voy a generar siempre un proceso de innovación continuo en el negocio? Estos beneficios nos van a traer, como siempre, recompensas, más ventas, menores gastos, mayor agilidad, más productividad, nos van a aumentar el valor de la organización y van a generar esa verdadera transformación que es lo que estamos buscando, que a su postre nos va a permitir sobrevivir en este mercado lleno de incertidumbre que estamos actualmente, donde constantemente las reglas del negocio están cambiando, las reglas que nos están poniendo, las normas, ¿no?, que nos están poniendo frente a nosotros están cambiando, y donde nosotros necesitamos estar siempre adecuándonos a esas nuevas normas y nuevas necesidades del mercado que estamos persiguiendo. ¿Okay? Por último, ahí termino mi presentación. Espero que haya sido breve. Le damos muchas gracias por el tiempo y la atención a cada uno de ustedes. Y bueno, si requieren algún tipo de consulta o necesidad, estamos a la orden con mucho gusto para atenderlos, cualquier requerimiento que tengan. ¿Okay? Y con eso termino mi presentación. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Ahora, aquellos que tengan alguna pregunta, quizás puedan levantar la mano y le damos el pase para poder escucharlos, o si no, los pueden anotar en el chat y nosotros los vamos leyendo. Pero yo tengo una pregunta, Guillermo. ¿Cuáles consideras tú que son esas tecnologías que van a influir en las empresas para lo que es la transformación digital? Cuando hablas de tecnología, mira, colaboración. Okay. Colaboración definitivamente, tienes que tener un sitio, un espacio de colaboración integral. Eso te ahorra muchísimo tiempo, horas, pérdida de información, te aumenta los niveles de seguridad. Segundo, tener dashboard de gestión unificados para que todas tus áreas de negocio puedan tener la información y la data que requieren para tomar decisiones. Tercero, tener una buena agencia de mercadeo digital. Eso es fundamental para poder saber dónde está tu público, dónde está tu cliente, cómo se está moviendo. Ok, definitivamente. Yo diría que esos tres, eso es lo fundamental. Tener un buen elemento de colaboración, tener buenas métricas y tener un área de mercadeo digital profunda. Okay, por ahí es donde yo comenzaría, pues, si estás buscando algo Perfecto. que No sé innova si es que alguien rápidamente. tiene alguna otra pregunta para Guillermo, algún tema que quieran que profundice. Pueden levantar la manito o intentar prender sus micros. No sean tímidos, no sean tímidos. Gabriel, no te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te escuchamos, sí. Perfecto. Quizás podamos ponernos todos en la pantalla, no sé, tú decides. Sí, correcto. Sí. De hecho, lo manejan ustedes arriba a la derecha. Si colocan vista de galería, nos vamos a ver todos. Es cierto. No, Guillermo, mi consulta iba por dos lados, ¿no? Iba por el tema de la tecnología más dura, justamente lo que acabas de hablar con respecto a colaboración, y después con respecto al tema mental que hay detrás de la transformación digital. La primera entonces es, ¿qué alternativas tenemos a este mundo híbrido de trabajo remoto y presencial que se viene y o vino y no se va a ir más nunca, ¿no? ¿Cómo nos está ayudando la tecnología para seguir conectándonos? Porque la verdad es que hay un montón de empresas que están perdidas con este tema todavía. Sí, mira, eso es una buena pregunta, ¿no? Hoy en día el mercado es planetario, ¿no? Es global. Pero no solamente el mercado donde yo vendo es global, sino también el mercado de recursos es global. Entonces, mientras más tú conectado estés y mejor sea tu red de contactos que tú tengas, mejor va a ser el producto y el servicio que tú vas a poder ofrecer. Hoy en día, nosotros recibimos, y yo recibo gente de la India, gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de América, donde está pidiendo servicios aquí en Perú y viceversa. O sea, hoy en día ya el mercado peruano dejó de ser la frontera política, dejó de ser el mercado donde uno puede comercializar su producto o su servicio.
Entonces, ¿qué tecnologías? Mira, las tecnologías que te permiten estar mejor conectado, no solamente mejor conectado con tu cliente, sino mejor conectado con tus colaboradores. Hoy en día tú puedes buscar lo que tú necesites en tu empresa fuera del Perú. Tú puedes buscar, si tú requieres la lista para un software, un ERP, un SAP o lo que sea, lo puedes buscar en Colombia, lo puedes buscar en Argentina, lo puedes buscar en Chile, lo puedes buscar en los Estados Unidos. Tú no, o sea, el país ahorita se ha vuelto un país sin fronteras, el planeta se ha vuelto un planeta sin fronteras. Entonces, las personas han recuperado su valor. Personas como nosotros se pueden vender y pueden vender sus servicios en todas partes del mundo a cualquier negocio. Entonces, imagínate tú un mercado de 9 billones de personas, donde 9 billones de consumidores y 9 billones de personas ofreciendo servicios conviven. A eso es lo que vamos y a eso es donde estamos. Ese es el poder de la colaboración y las comunicaciones. Entonces, yo creo que las redes sociales, generar un público que sea tu público donde tú quieras estar, cómo tú interactúas con ese público, cómo tú influencias a ese público, cómo tú utilizas luego ese público para vender y para comercializar productos y servicios, para mí es fundamental. Si tú no tienes eso, no vas a sobrevivir. Correcto. Y la otra pregunta era justamente eso, ¿no? ¿Cómo ante tantos cambios que se requieren hacer y continuamente se puede trabajar la parte cultural, quizás el mindset hacia el cambio o el mindset de resistencia al cambio que tienen las personas, quise decir? Sí, sí. Mira, eso es una buena pregunta también. Y el problema es que el ser humano es un animal de conveniencia, pues, ¿no? O sea, cuando ya tú encuentras un plató, tú te quieres quedar ahí, ¿ya? Entonces, lo lograste y, bueno, ¿para qué cambiar? Pues, ¿no? Entonces, a no ser que sea forzado externamente para cambiar, es raro que cambies, ¿no? Mi opinión es que uno tiene que abrazar el cambio constantemente, ¿ya? El problema es que para abrazar el cambio constantemente tienes que saber que está cambiando. O sea, si algo nos está ocurriendo aquí en Perú es que los últimos 6 meses han sido meses de cambio constante. Y yo sí he visto que hay mucho rechazo a eso. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a vivir con reglas claras en el largo plazo. Y eso ya no existe. O sea, yo invitaría a todo el mundo que está escuchando esto y que está viendo no solamente este Colaborando Talks o cualquier otro que estén viendo, que abrace el cambio como algo normal y algo común. Estamos en un planeta donde constantemente están cambiando cosas nuevas. Las tecnologías están apareciendo al día a día. Todos los días aparecen cosas nuevas. La inteligencia artificial va a llevar y está motorizando toda una cantidad de cambios que es increíble cuando uno profundiza en dónde va a estar eso los próximos 2 o 3 años. Nos estamos volviendo una sociedad interplanetaria inclusive en los próximos años. Entonces, si no estamos entendiendo de que hay que cambiar y que hay que abrazarlo y que no nos podemos quedar en el mismo sitio siempre, en una zona de confort, no vamos a sobrevivir. Los demás que sí quieren cambiar, nos van a superar. Entonces, o nosotros cambiamos junto con eso y ya ha dejado de ser una frase cliché, se está convirtiendo en una realidad del día a día. ¿Okay? Perfecto. De hecho, has hablado de cambio, que hay que cambiar, y tenemos una pregunta que nos ha llegado. Invito a todos los que quieran o hacerle la pregunta hablada o si no, la pueden escribir. La pregunta es, ¿cómo trabajar con el cambio cultural cuando internamente se pueden tener personas que por edad no disponen de esa inclinación al cambio y minan los procesos de difusión y desinformación? Mira, eso es una muy buena pregunta. Justamente tuve un cliente en México que tuvo ese problema. Estábamos llevando adelante un proceso de transformación digital, concluyéndolo de hecho, y estábamos en la fase de la instalación del ERP y él, una persona de cierta edad, un contador, el jefe de contabilidad específicamente, y bueno, él rechazaba la nueva tecnología. Entonces, uno tiene que ser empático con esas personas, ¿ok? Porque, o sea, no es que no quieran trabajar contigo, no es que no quieran aportar, sino es que probablemente rechacen la tecnología porque no saben cómo funciona la tecnología. Resulta que la persona no sabía manejar bien Excel. Entonces, cualquier cosa que fuera tecnológica lo iba a rechazar, no importa lo que yo le hubiera puesto enfrente. Entonces, ¿cómo tú te adecuas a eso? Bueno, primero tienes que ser empático, tienes que entender cuál es su problema. Pero, ¿cuál es su problema de verdad?
Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Mira, tu problema es Excel, vamos a hacerte un reskilling, vamos a hacerte un upskilling, vamos a darte un taller ágil, vamos a darte un taller de Excel medio y básico para que aprendas. Y cuando tú le das las herramientas a la persona para que aprenda, la gente se involucra y encuentra propósito. Cuando tú dices, no, bueno, es que la persona no se adapta, no es que no quiera adaptarse, es que tú tampoco te has indagado por qué no se adapta. Pregúntale por qué. No es que nosotros siempre hacemos las cosas igual. Bueno, ¿por qué haces siempre las cosas igual? Porque te ahorra tiempo, porque fue fácil. Involúcrate. Aprende por qué lo hace más fácil y trata de adaptar eso más fácil a tus procesos. Y por último, si necesitas algún tipo de cosas nuevas que aprender, bueno, enséñalo. Tienes que invertir en talleres, tienes que invertir en cursos. O sea, la gente, recordemos que cuando uno sale de la universidad, uno sale con un set de skills, pero esos set de skills pierden valor en el tiempo. En cada organización donde yo voy y dejo una persona a cargo en el área de tecnología o de procesos, yo le digo, fulanito, menganito, sutanito, usted está recién graduado, usted está puesto aquí en una organización que es Fórmula 1, usted no puede dejar de estudiar. Mira, si tú no estás estudiando un certificado nuevo cada 6 meses, se te va el vagón, el tren pasa y tú estás en el último vagón. Y cuando te vienes a dar cuenta, mucha gente está en el primer vagón y el tren ya tiene 200 vagones delante de ti. Entonces, hay que estar constantemente estudiando, hay que estar constantemente reinventándose, hay que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Hoy en día, el que no está sacando un nuevo certificado cada 6 meses, tarde o temprano se va a quedar por fuera. ¿Ok? De hecho, Guillermo, nosotros desde Colaborando pues tenemos 3 ejes, ¿no? Que es tecnología, innovación y personas, porque Exacto. definitivamente no se puede implementar tecnología, no se puede hacer innovación en las empresas si tú no trabajas desde las personas, porque son ellas las que finalmente lo tienen que hacer realidad. Entonces, muchas veces antes de trabajar, ya sea implementación de nuevas tecnologías, de transformación digital o de hacer un proyecto de innovación, se ve cómo están las personas, cómo están involucradas con esto, qué hay que trabajar con ellos, esa escucha activa que se necesita y esa empatía en estas conversaciones profundas que se pueden tener para saber qué sienten que los limita y primero trabajar desde ahí, y una vez que ya están alineadas con los objetivos y las nuevas metas de la empresa, desde ahí ya trabajar y va a ser muchísimo más sencillo esa adopción de la tecnología, adopción de la innovación, y que esto pues obviamente las empresas alcancen la meta que se tiene fijada. Cristian, estás levantando la manito, creo que tienes una pregunta. Sí, hola Guillermo. Hace un momento hablaste acerca de talento y mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo la digitalización de la administración de la fuerza laboral ayudaría a un mejor uso del talento de las empresas? Mira, esa es una buena pregunta, francamente, ¿no? A ver, las personas son útiles porque son útiles por sí. O sea, la persona, yo no conozco a alguien que tú no le hayas dado un propósito de verdad que lo haya valorado y no lo haya desarrollado. ¿Ok? Yo no conozco a nadie que tú le digas, mira, este es un propósito y que la persona sienta pasión por eso y lo haga. El tema es que nosotros tratamos de entender a las personas como un costo y no como un beneficio. O sea, nosotros vemos a las personas como que, bueno, yo quiero minimizar lo que me cuesta y pongo a las personas en un saco donde lo veo como si fuera un costo dentro de mi modelo de negocios, y eso no tiene sentido. Las personas son realmente quienes están llevando nuestro negocio adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que decir, bueno, si fulanito, menganito, sutanito son las personas que nos están ayudando a llevar el negocio adelante, bueno, yo quiero que siempre estén lo mejor preparados posible, que tengan el mejor ambiente laboral posible, que tengan las mejores herramientas de colaboración posible, que sientan que están ganando el recorrido y la planificación y la gestión de objetivos de la mejor manera posible. Tengo que saber liderizarlos correctamente. Yo, como gerente general, tengo que aprender a liderizar una organización con liderazgo generativo, con metodologías ágiles, etcétera, etcétera. Por eso es que nuevamente, volviendo a las 10 verdades, el primero que tiene que cambiar soy yo. O sea, yo no puedo esperar de una organización que se transforme si yo no la transformo. O sea, la organización no se va a transformar por sí sola, y la organización no es más que gente y procesos. Entonces, si yo no transformo la gente a mi imagen y semejanza, pero primero me tengo que transformar yo, nunca voy a transformar la organización. Entonces, la gente siempre va a ser lo más importante. Hay que educarla, hay que trabajarla, hay que motivarla, hay que darle un propósito. Yo opino, tú le das un propósito a una persona en una organización y le das los recursos para que lo haga, y el nivel de supervisión que tú tienes que hacer es mínimo, el nivel de seguimiento que tienes que hacer es mínimo, y esa persona lo va a llegar a hacer
de una forma mucho eficiente, muy eficaz, en el menor tiempo posible. Es solamente encontrar un propósito en cada una de las personas y eso es fundamental. Y ahí es donde yo creo que muchas de las personas, los gerentes y los directores pierden el foco, en darle a las personas propósito en las empresas. ¿Okay? Eso tiene que cambiar. Definitivamente mejoras tú, mejora tu entorno. No sé si es que alguien más tiene una pregunta, levantar la manito, escribir. No sé, aprovecho yo para plantear una dinámica para ver si se animan, quizás, considerando que este no es el formato típico de una charla unidireccional. Aquí en Colaborando justamente tratamos de romper esos formatos. Todas las personas que están, si quieren prender su cámara y quieren quizás contar un caso particular, algo por lo cual están pasando en su empresa, algo donde consideran que tienen un desafío, o algún concepto que tienen como transformación digital, que tanto se habla, pero quizás no saben cómo se aplica. No sé si hay alguien que quiera participar de este tipo de dinámica. Jaime Diego, veo que prendiste tu cámara. Sí, yo quería preguntar justamente, y gracias Guillermo, qué charla tan agradable, o sea, muy clara. Todo lo que se mira en la parte de transformación digital efectivamente tiene una connotación de búsqueda, más que a veces, muchas veces la gente piensa que solamente son herramientas, pero tú lo mencionaste muy claro, que es personas, herramientas y propósito, porque no hay propósito tampoco. ¿Cómo abordas una institución que en algún momento ya sacaron un informe de otro vendor, otro consultor, donde el consultor llega y le dice, mira, este es el estado del arte como estás en tu compañía y debes caminar en ese sentido? Y se lo tiran como un informe consultivo. Ahora, ¿cómo le hacemos para ponerlo en marcha para que eso se vuelva parte del ADN empresarial y puedan llegar y correr esas recomendaciones que le dio el consultor externo? Es decir, ¿cómo ponemos manos a la obra sobre esa parte de información donde puedes llegar y decirle, no, ustedes están aquí, pero ustedes deberían ir moverse en otro sentido? Y en particular, ¿cómo lograr esas pequeñas ganancias rápidas que muchas veces le hace falta a la gente, que son los quick wins, o nosotros lo llamamos aquí en Colombia, coger los mangos bajitos, es decir, tener las primeras ganancias rápidas para que le crean en todo el proceso de transformación? Gracias. Claro, bueno, inicias comités, pues, ¿no? Yo lo que hago es que siempre comienzo lo que se llama el Comité de Transformación Digital, y en ese Comité de Transformación Digital es donde se lidera el cambio. Y ese Comité de Transformación Digital, tú elaboras una agenda de trabajo, y en esa agenda de trabajo tú priorizas en función del plan que les comenté de transformación del negocio. Entonces, esas prioridades vas ejecutando. Al final, cualquier gerente general te va a apoyar siempre y cuando vaya viendo los beneficios y va viendo el retorno que le vas dando en el corto, el mediano o el largo plazo. A veces es difícil ver el futuro, ¿ok? Y a veces el futuro es incierto, entonces la gente no apuesta. Entonces comienza por los comités semanales. Genera un comité semanal que te demore unas 4 o 6 horas, o dos comités a la semana donde puedas llevar adelante ese proceso de transformación, y tú vas a ir viendo que mes tras mes estás entregando resultados, porque el propio comité, semana tras semana, te va a obligar a que el próximo comité tienes que traer algo hecho. Entonces, esa sistematización de las reuniones constantes y recurrentes va sumando. Y ese 1% que tú sumes ahorita y luego 0,5% antes, un 4%, todo ese porcentaje va sumando, y aquí a 2-3 meses ha generado una cantidad de cambios de valor en la organización. Es increíble, pero tienes que hacerlo sistemáticamente y semanalmente, pues, ¿no? Mi opinión es que inicia un comité de transformación digital, involucra a la gente necesaria que esté en el área de dirección. Trata tú también de ejecutar directamente las actividades en las personas que tú necesites que lo hagan. No tengas miedo de levantar el dedo y decir, mira, tú fulanito no has hecho, tú menganito no has hecho, tú necesito de ti, tan. Al final, el que no lidera no logra el cambio, pues, ¿no? Ya, okay. Y en esa parte de esos estudios que realizas y que empiezas a manejar, también determinas el perfil de las personas o los skills necesarios para poder llevar eso, porque finalmente también hay una valoración específica y muchas veces se quedan corticos en las habilidades que requieren para poder levantar la mano y decirle, si quieren esa transformación, requiero este tipo de personajes. Sí, claro. O sea, tú tienes que trabajar con gente que sea capaz de llevar adelante cambios en las organizaciones, ¿ya? Porque si no está sumando, y si no está sumando, pues tarde o temprano el proceso no va a tener valor
y lo van a desestimar. Entonces, tú evidentemente tienes que decir, mira, el comité, dado esta estructura de esta organización, requiere que participen esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Y cualquier otra persona por fuera que necesite participar, eventualmente tú la vas incorporando. Pero tú necesitas que esas cosas pasen. Y tú tienes que llevarle la agenda, tú tienes que ser el secretario del comité. Nadie lo va a llevar por ti. Entonces, tú llevas esa minuta, tú llevas esa gestión de trabajo, tú presionas para que las cosas funcionen y fluyan, y evidentemente que ese proceso de gestión continuo, de presión, de trabajo es lo que va a crear los avances constantes y recurrentes que tú necesitas para llevar un proceso de transformación exitoso en una empresa. Bueno, pero depende de ti y depende de la madurez de la empresa, de los perfiles de las personas, de la capacidad de asimilar y transformar las cosas internamente, de la velocidad de respuesta que te den, de tu disciplina, de tus energías realmente, de tu propósito también. Muchas gracias. Recuerdo, Guillermo, al inicio cuando hablamos te conté, en una empresa amiga muy emocionada que me contó que están en plena transformación digital. Y digo, ¡ay, qué chévere! ¿Qué están haciendo? Estamos escaneando todos los documentos. Para ellos la transformación digital consistía en... Bueno, eso es un elemento. Ok, ya empezaron, por algo siempre se empieza. Pero sí, o sea, como que este tema de transformación digital, no todos tienen claro todo lo que abarca, ¿no? No sé, veo Gonzalo, que has prendido tu cámara, Jimmy, no sé si quieren comentar algo. Este es un espacio libre, de verdad. No existen protocolos ni nada. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Guillermo, claro. Quería hacerte una pregunta. El tema de transformación digital se está aplicando también en empresas privadas y públicas. ¿Qué tan diferente es el sector público? Porque, digamos, usualmente el sector público tiene una dinámica un poco diferente, ¿no? Yo particularmente, una buena pregunta, yo particularmente conozco muy poco el sector público, lamentablemente, ¿okay? Y lo poco que conozco es que es muy normado. Es bien difícil llevar adelante procesos de transformación por ahí se me acercó una vez un banco y algunos de los proyectos que están invirtiendo, vamos a decir, esporádicamente para llevar el proceso de transformación en algunas empresas, pero es muy normado. O sea, si tú tienes que adecuarte al marco que alguien decidió en algún momento elaborar por ti, entonces le pierde dinamismo y tú requieres ser dinámico para poder llevar adelante un proceso de este tipo. Si no, o sea, te vuelves un consultor entregado a lo que la norma te está diciendo que es, y ahí yo creo que es poco efectivo realmente, ¿no? O sea, para que esto sea exitoso, tú tienes que estar cambiando semana tras semana. Mire, yo he hecho procesos a lo largo de los últimos 3 años, por lo menos 4 o 5, y no hay semana que no pase donde tenga que cambiar algo. En cambio, si tú estás, imagínate, tú te pones un marco, un TDR de 80 páginas donde te dice hay que hacer esto, esto y esto, es muy difícil, ¿no? A no ser que tengan carta blanca para que tú lleves adelante tu proyecto, lo cual no creo, va a ser bastante complicado, a mi parecer, llevar procesos de este tipo en entes del Estado, pues realmente. Creo que la empresa privada está mucho mejor preparada para eso. Esa es mi opinión. Pero Jimmy, yo me imagino, tú que un poquito te conozco lo que haces, o sea, las empresas del Estado ya están buscando eso, ¿no? Sí, están buscando, pero claro, como dice Guillermo, esa velocidad de cambio que necesitan, ¿no? De respuesta, ¿no? Es un poco sí, recuerda complicado. Sí, recuerda que contratar con el Estado te dan es un TDR, pues, ¿no? Entonces tú tienes que adecuarte a lo que ellos te dicen. Entonces, justamente la naturaleza de un proceso de transformación es no adecuarte a lo que te dicen. Entonces, hay un conflicto de gestión, ¿no? Yo veo con muy buenos ojos ahorita que están llevando adelante lo de este Ministerio de la Tecnología. Espero que sea un Ministerio de la Tecnología de verdad. Esperaría que realmente lleven adelante proyectos de innovación tecnológica amplios y abiertos para que puedan realmente profundizar en la innovación del Estado, y veo con ojos muy, muy positivos eso. Esperemos que funcione, pero tienen que estar alineados de esta manera, pues, ¿no? O sea, si tú no puedes cambiar de una semana a la otra una unidad organizativa porque el mercado de eso cambió o el producto de eso cambió y tienes que adecuarte, entonces no estás realmente llevando un proceso de transformación digital, cultural o comercial en tu negocio, y menos en una empresa del Estado. Quizás eso es lo más difícil en el Estado, ¿no? Justamente la agilidad que se necesita para este tipo de procesos, ¿no?
Gonzalo, no sé si tú querías comentar algo. La verdad, solamente... ¿Perdón? Lo que quieras comentar, digo. No, quería agradecerle, bueno, agradecer a Colaborando y agradecer a Guillermo por su interesante charla. Y la verdad que enterándome más, yo trabajo organizando eventos. Nos conocemos con Gabriel, nos conocemos con Huáscar también. Y nada, me atrajo escuchar a Guillermo esta tarde, noche. Y nada, muchas gracias. No, como sí, claro, la orden, Gonzalo, muy amable. Me gustó el término Frankenstein Es digital, Frankenstein ¿no? tecnológico. O tecnológico, perdón. Y sí, pues sí, nos ha pasado a todos que en el camino hemos ido comprando cosas porque al comienzo venían y nos ofrecían, ¿no? O sea, que el paquete tal de Microsoft y después venía otro y te decía esta solución y te daba la otra, pero no, nosotros como pequeña empresa no sabíamos hacia dónde estábamos caminando, ¿no? Y Claro. ahora con estas posibilidades que te da la nube recién, digamos, para la pequeña empresa hace poco, entonces ya podemos ir pensando en estas soluciones completas, dado que también estamos en esta situación de trabajo remoto que nos han obligado, pero nos ha permitido, digamos, este ensayo tan rápido, actuar y hacer. Exactamente. Sí. Gracias. Exactamente. Gracias. Claro que Gracias sí, a ti, gracias a ti. gracias, Gonzalo. Sí, Gabriel, esa fue mi Sí. preocupación. Perfecto. Gracias, sí, quería hacerle una consultita adicional a Guillermo. ¿Cómo influye este boom que ha habido en los últimos años de los SaaS, del Software as a Service, principalmente en plan freemium, plan que te enganchan con algo gratis y empiezas a agarrar y dices, bueno, tengo un CRM por acá, un ERP por acá, y empiezas a juntar todas estas plataformas que a veces se integran fácilmente y otras veces no, pero que son tan atractivas para la pequeña y la mediana empresa que quizás no puede acceder a los big players, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos para decirle a eso? Sí, mira, yo creo que es un buen inicio. O sea, hoy en día todo el mundo tiene un CRM free, hoy en día todo el mundo tiene un ERP free. Y yo creo que para una pequeña empresa, sobre todo, o sea, tiene mucho sentido que lo utilicen, ¿no? Sobre todo cuando están empezando a explorar cómo operar. Evidentemente que lo free luego en el tiempo se vuelve no free, ¿no? No solamente porque tú creces más allá de lo que el software free te puede dar, sino que a medida que tú vas queriendo más cosas, entonces empiezas a encontrarte con bloqueos, ya sea económicos o de procesos dentro de estas soluciones que eran free inicialmente. Entonces mi invitación es a que, mira, explórenlo. Eso es una buena forma de entender cómo funcionan estos CRMs, ERPs que hoy en día hay en el mercado toneladas. Pero luego cuando ya vayan a querer estandarizar y profundizar en su negocio, váyanse con algo que esté pagado. Evidentemente hoy en día todo lo que está en la nube es por suscripción, pay as you go o pago por usuario, cosas de ese estilo, no es realmente muy costoso en el marco de lo que es tecnología, pero en largo plazo siempre te va a dar mayores beneficios, o sea, en mantenimiento, licenciamiento, seguridad, la información, administración de usuarios, manejo de identidad, bueno, hay millones de cosas, ¿no? Y como yo le digo a mis clientes, mira, duerme tranquilo, porque a mí cada vez que le recomiendo a alguien que se vaya a la nube y le hago el proceso de implantación en la nube y sé que eso funciona bien, sé que ese cliente está durmiendo tranquilo y se puede dedicar a su negocio, que su negocio normalmente no tiene nada que ver con tecnología. Su negocio probablemente es otra cosa. El 95% de los negocios en el planeta no son de tecnología, son de otra cosa. Entonces no entiendo cuál es esa pasión de incorporar gente de tecnología a las empresas y contratan a 28 personas para llevar adelante 25 software diferentes cuando eso es irrelevante. O sea, si yo tengo un negocio que produce y vende zapatos, ese es mi negocio. Mi negocio no es tecnológico. Si yo tengo un negocio médico, pues mi negocio es médico. Si tengo un negocio de, no sé, venta de servicios digitales, pues mire, o sea, mi negocio es ese negocio, no es la tecnología. Entonces, no le dediquen más
presupuesto a la tecnología que requiere, dedíquenle lo justo y necesario, comience por algo free, luego van a algo más profesional. Siempre busquen tener una visión holística de eso, integral. Hay una metodología que se llama Order to Cash, que comienza desde el cliente y termina en la cobranza. Estúdienla, vean qué tecnología se puede requerir para cada eso y compren la tecnología que necesitan en largo plazo. Y no confíen en la gente que se les acerca para vender las soluciones por sus beneficios. Traten de verlo completamente. ¿Okay? Hay muchos CRMs muy buenos, pero no todos los CRMs se adecuan a todas las necesidades. Hay muchos ERPs muy buenos, no todos los ERPs se adecuan a todas las necesidades. Y tampoco por tener lo más económico resuelven un problema. Probablemente les salga más caro, inclusive. ¿Okay? En el largo plazo. Así es. Okay, tú prendiste tu cámara, apagaste tu cámara, ¿por qué estás tan tímido el día de hoy? A ver, voy a confesarle a Guillermo, mi colega, que me perdí la presentación. He tenido que hacer, me tocó Caramba, bueno, está grabado. Me tocó un tema doméstico y estuve en los primeros 5 minutos y en los últimos 10, ¿ok? Te perdiste el Frankenstein entonces tecnológico. Sí. Luego te lo repito. No, supongo que el Frankenstein tecnológico es sinónimo del mamarracho tecnológico que a veces exactamente. Se ve, pues, sí, bueno, empresa. Pero hay que poner un nombre elegante, Claro. Ahora, solo comentar que el Estado peruano es un caso muy especial porque al no ser una empresa y al tener directores de turno que van cambiando cada 5 años, no hacen planeamiento estratégico, ¿ok? Entonces, ahí sí se arma un Frankenstein total, pues, total, ¿no? Sí, pues. Los TDRs en un estado, generalmente los realiza, el TDR lo hace quien quiere venderle algo al Estado, muchas veces. Exactamente. Entonces yo te llevo por acá, Microsoft te lleva por allá, la IBM te dice que esto es lo mejor, Oracle tiene otra opinión, ¿no? Entonces ahí sí hemos armado un tremendo Frankenstein, ¿no? Es penoso porque sí. yo tengo que lidiar con eso además, ¿no? Actualmente estamos vendiendo una solución de blockchain al Fondo Nacional de Pesquería y lo que hemos hecho es, vamos a conectar el Frankenstein con este sistema de blockchain, pero el Frankenstein te ocupas tú, ¿ok? O sea, hemos tenido que poner dentro de una caja negra el Frankenstein y pedir solo los datos que queremos para que funcione una solución, ¿no? Dame esto, esto y esto. Esto sale de la cabeza del Frankenstein, esto sale del corazón, pero hemos tenido que, digamos, cerrar los ojos ante el Frankenstein, ¿no? Así es. Solo quería comentar eso a manera de complementar. Sí, me imagino que el Frankenstein ahí no es solamente un Frankenstein, es un monstruo de Frankenstein que tenía ahí. Sí, de verdad que no me gustaría estar en los zapatos de la que lo administra, pero sí sería un buen proyecto, buen desafío. Mira, yo conozco de algunas que otras experiencias en los países de Europa donde sorpresivamente países así como Polonia o Eslovaquia y Letonia, yo creo que Letonia sobre todo, han digitalizado el país y las gestiones de los ciudadanos frente al Estado son totalmente digitales. Entonces sería un buen ejemplo ir para allá, entender qué es lo que han hecho allí y traerse no solamente esa cultura, sino también esas soluciones que deben tener que pudieran aplicar en cualquier otro país realmente, ¿no? Porque los servicios ciudadanos son servicios, pero nosotros somos el público y el Estado es el proveedor. Entonces no es más que, no, necesitas tener una identificación, necesitas tener un pasaporte, necesitas tener, bueno, servicios médicos, o sea, me imagino que todo está dentro de lo mismo, ¿no? Y hay otros sitios donde ya se ha hecho bien. Hace menos de 2 meses vi un programa en televisión que hablaba sobre, si mal no me acuerdo, era Letonia o alguno de esos países raros allí en Europa, y ya habían digitalizado todo. Era increíble, increíble realmente. Estonia. Sí. Era increíble realmente lo que habían hecho y mostraban los niveles de atención ciudadana, todo digital. Y sí, les demoró 5 años, les demoró 5 o 6 años hacerlo, pero es un país que funciona perfectamente bien en el mundo cloud. Entonces, ¿por qué Perú no? Definitivamente yo soy un creyente. Bueno, pero me tildan de soñador, pues también, o sea,
O sea, Yo me imagino que también hay muchos intereses, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, pues está todo amarrado, ¿no? Yo por mi parte he generado muchísimo conocimiento respecto a cómo hacer las cosas aplicando tecnologías descentralizadas, digitales. Y me la he pasado haciendo conferencias, pero por amor al arte, ¿no? O sea, he juntado gente de la OMPE y de RENIEC en una misma reunión y hemos mostrado cómo debería ser la votación digital, etcétera. Pero la verdad es un poquito por amor al arte lo hacemos, porque en realidad no salió el proyecto. Ya viste que las últimas elecciones fueron un Frankenstein. Sí, pues. ¿No? Y vamos a seguir, de alguna manera vamos a seguir trabajando. Honestamente, yo estoy viendo cómo conectarme con Pedro Castillo, aunque suene blasfema, ¿no? Sí. Hay una pregunta, voy a hacer la voz de Sandra Leano mientras se anima a prender su micrófono, quizás, eventualmente. Sí, Sandrita, acá puede fluir, pero la pregunta es, a ver si bueno, ¿cuán complicado? Ahí está, prendió su micro. A ver, Sandrita, si la puedes hacer tú directamente. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, tengo problemas con mi cámara, así es que solamente por voz. Entonces, de repente estaba viendo que de repente no salía la voz, pero creo que sí. Dale. En las universidades nacionales, bueno, le escuchaba, Guillermo, te escuchaba que todo el tema en empresa es como que tiene todo un proceso, pero hay mucha desinformación de cómo hacerla. Ahora, si nos vamos al tema nacional, al tema de universidades nacionales, en donde es un ente del Estado, ¿cuán complicado sería hacerlo? Porque ahí también hay un tema de que cada 5 años hay un tema de cambio, depende mucho del tema de los docentes, los gremios que hay al interno, administrativos y planillas que tienen muchas personas de edades más de 60, 70 años. ¿Cómo ves esa posibilidad de una transformación digital en universidades del Perú? Y no sé si tal vez puedas citar algún ejemplo, así como has dicho de Estonia, ¿no? No sé si lo hayas escuchado. Gracias, Guillermo. Sí. Mira, buena la pregunta, ¿no? Yo he trabajado con 2 universidades privadas y no he trabajado con hicimos recientemente una propuesta para una universidad pública de transformación cultural, ¿no? En las universidades privadas, mira, fue bastante complicado, pero al final tienes que basarte, como todo negocio, en la gestión académica. La gestión académica es el negocio de la universidad. Así como una empresa manufactura tiene un ERP porque su negocio, pues, manejo de inventarios, ese tipo de cosas, las universidades es la gestión académica. Entonces, todo se basa en tener un buen software de gestión académica integrado con las demás plataformas, ¿ya? Desde el punto de vista de la Universidad Nacional, recientemente hicimos una gestión, no sé si Patricia, tú puedes compartir esa experiencia que hemos tenido recientemente. Es un instituto y ellos se basan en un TDR que alguien les propuso, de un plan de transformación digital que ya ellos tenían previamente antes del COVID. Entonces, ahorita lo que andan en un proceso es de revivir esos TDRs iniciales antes del COVID y ver si esos TDRs ahorita continúan siendo lo que deberían ser luego de la situación que estamos viviendo ahorita. Y si están claros, por lo menos en las reuniones que hemos tenido con ellos, en que tienen unas enormes oportunidades en cuanto a la edad de las personas, de hacerle procesos de reskilling y upskilling, tienen que hacer encuestas de satisfacción, tienen que saber cómo está su personal desde el punto de vista organizativo. O sea, si están muy claros en eso, ¿cuál es su voluntad de cambiar? Mira, yo escuché a este cliente con muchas ganas de cambiar. Okay. Yo escuché a estas personas con muchas intenciones de llevar adelante cambios en este instituto. Habría que ver hasta qué tanto existe una voluntad interna en cada una de las personas de la dirección de este instituto y estos institutos similares de llevar adelante un proceso de transformación. No te podría responder específicamente y habría que estudiar cada caso puntual. Pero lo que nosotros vimos en el proceso que hicimos, yo sentí por mi lado que sí había muchas ganas de llevar adelante un proceso de transformación y es un tema de saber liderarlo. Pues, ¿no? No sé si Patricia quizá ahí puede ser más amplio. No, sí, de hecho creo que han tardado, algunos están tardando, pero ya se dieron cuenta que el mundo es un antes y un después de la pandemia. Que de verdad tenemos que ponernos en movimiento. Lo que antes de la pandemia, escuchar la palabra innovación era
muy poco, muy poca gente lo entendía. Transformación digital, como te dije, era escanear algunos documentos, y la agilidad igual, ¿no? Era algo que solamente lo podían hacer quizás algunas empresas y normalmente la gran empresa que siempre está quizás un paso adelante o preocupándose justamente por dar ese paso adelante, ¿no? Ellos sí se preocupan por de verdad estar actualizando sobre las nuevas tecnologías, se están preocupando muchísimo por su personal y eso es algo como siempre decimos, de lo bueno lo malo, de lo malo lo bueno. Una de las cosas que trajo esta pandemia es hacer consciente a los empresarios que lo más importante es el capital humano, que probablemente lo tenemos en primera línea en nuestro reglamento, pero en realidad no hacíamos que eso se evidencie. En cambio ahora sí se están preocupando por su personal, por lo que siente, por lo que piensan, por con quienes viven, y eso va acompañado justamente de desprender ese temor, porque muchas veces cuando hablábamos de tecnología había ese temor que la tecnología me va a reemplazar a mí, entonces obviamente voy a ser un obstáculo para hacer tecnología, porque me voy a quedar sin trabajo. En cambio, ahora no, están entendiendo que ahora, inclusive con esta nueva forma de trabajo que tenemos, en la que no solamente estamos en una oficina, sino estamos en casa, tenemos los hijos, tenemos los papás en algunos casos, los abuelos, necesitamos más tiempo. Y si es que yo uso este tipo de herramientas para ser más eficiente, eficaz en menor tiempo, pues lo voy a utilizar, ¿no? Claro. Igual, aquellos que tuvieron sus TDRs pre-pandemia, creo que ahora también tienen esa apertura de que tienen que hacer cambios. Definitivamente se tiene que adecuar a este nuevo entorno VUCA, que en realidad ya es VUCA versión 2.0 por lo rápido que ha evolucionado, y trabajar en ello, ¿no? Quizás a Perú le cueste un poquito, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y esto es en instituciones privadas como públicas, ¿no? Sí, Cristian. Sí, una consulta ya para terminar. Guillermo, justamente hace un momento hablaron acerca del tema académico y quiero saber cuál es el impacto que tiene actualmente, por ejemplo, el tema de la utilización del aprendizaje automático, ¿no? Y la inteligencia artificial. Si bien es cierto, hablaron en su momento de la parte académica, pero en general me refiero al tema también empresarial, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en los últimos meses, diría yo, ¿no? Tomando un poco lo que Pati ha dicho, ¿no? Sobre los cambios que han ocurrido luego de la pandemia. Bueno, la inteligencia artificial es según McKinsey, es el principal motor en los próximos 5 años de la economía planetaria, ¿no? Entonces, y de hecho, hoy en día todo lo que nosotros hacemos, créanlo o no, está parcialmente o totalmente influenciado por algún robot en algún lado. O sea, en el momento que yo consulto algo en Google, o me llega una publicidad a mi celular, o me llega una notificación, créanlo o no, detrás de eso la probabilidad de que haya un robot o algo automatizado es muy alta, ¿no? Entonces, yo creo que la influencia es muchísima. Yo le recomendaría a cualquier persona que esté estudiando tecnología que evalúe muy bien, evaluar tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, ese tipo de cosas que es fundamental, data analytics, que tiene que ver mucho con eso, ciencia de datos y todo lo demás. Yo creo que va a haber un enorme mercado para las empresas que decidan invertir capital en gestión de inteligencia artificial para sus modelos de negocios. ¿Por qué? Porque van a estudiar mucho más el mercadeo, van a poder estudiar mucho más lo que es el comportamiento de su público, van a poder estudiar mucho más elementos de pricing, cómo llegar, o sea, cómo predecir mejor cosas que nosotros los seres humanos no podemos hacer. Podemos hacerlo por intuición o por intuición X. Yo tengo un partnership con una empresa peruana muy buena que se llama Voxiva. Ellos se dedican a hacer temas de inteligencia artificial y los casos de éxito que me han comentado son extraordinarios. O sea, desde determinar el precio del huevo que uno va al Wong y compra, hasta determinar cuántos SKU tienes que tener en tu negocio, hasta determinar cuál es el precio y qué tipos de cervezas vas a poner en diferentes locales en todo Perú. Eso lo hace un robot, eso no lo puede hacer un ser humano. Entonces, o sea, imagínate tú la ventaja competitiva que pueden estar ganando esas empresas versus los que no lo están haciendo en reducción de costos de inventario,
en aumentar la satisfacción de los clientes, en que cuando tú vas al local encuentres el producto que tú quieras porque la inteligencia artificial determinó que tú ibas a ir, porque lo previó. Mira, eso es invalorable. Entonces, lo que pasa es que es difícil ver, pues es gaseoso, ¿no? Mucha gente todavía le cuesta imaginárselo, pero son proyectos que hoy en día están en marcha. O sea, ya la inteligencia artificial dejó de ser el futuro. De hecho, en algunos casos hasta ya es el pasado. Google tiene años en eso, Amazon tiene años en eso, todas las empresas de mercadeo tienen muchísimos años en eso. Somos quizás nosotros que estamos retrasados asimilando inteligencia artificial. Yo creo que eso, indudablemente, en los próximos 3 a 5 años, va a ser el gran motor de muchas de las empresas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Aquí en Perú hay que empezar a llegarle right now también. No, totalmente, doctor. Gracias. Totalmente. Y lo dice Price, lo dice McKinsey, perdón, no lo digo yo, lo dice McKinsey. Le creemos a McKinsey y a ti también, Guillermo, así que... Exacto. Guillermo, un comentario que termina en pregunta seguramente. Al principio hablaste de que ya cada vez hay menos fronteras, de que las contrataciones y las planillas de las empresas están distribuidas en el mundo, de que ya no hay fronteras para contratación, para inclusive a nivel comercial, para tener clientes de otras partes. ¿Por qué hablamos siempre de que estamos 5 años atrasados, 10 años atrasados de? ¿Es realmente por un tema de que no tenemos acceso a esas tecnologías en este mundo ya completamente globalizado? ¿O es un tema mental, es un tema de mindset? Es un tema de que vemos la transformación como una necesidad de resolver un problema acá y no lo vemos a largo plazo. Mire, yo creo que es un tema de recursos, doctor, de recursos monetarios. O sea, y hablo por mí, porque yo he trabajado con clientes en toda Latinoamérica, pues desde México, Honduras, Guatemala, Perú, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también he vivido en los Estados Unidos, conozco el mindset de los americanos y el europeo, y te digo que no es más que un tema de plata. O sea, para un gringo decir, mira, si esto vale $20,000, pero sé que me va a hacer bien, te lo dan. Aquí tú le dices a alguien que eso vale $20,000 y te va a hacer bien, y caramba, no te lo dan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene acceso a esos recursos mucho más fácil que acá, pues, ¿no? Allá van a un banco y el acceso al crédito es mucho más dinámico. Aquí el acceso al crédito es muy limitado. Entonces, evidentemente, si tú eres una pequeña o mediana empresa para hacer un proceso de transformación y le requieres recursos, es muy difícil. Entonces, una de las cosas que estoy trabajando es buscar facilitarles esos elementos crediticios a las empresas que lo necesiten. Porque al final ahí es donde va a estar el negocio. El negocio va a estar en un negocio financiero. O sea, si yo puedo buscar la manera de financiar a mi cliente 20, 30, 100, $200,000 a lo largo de los próximos 5 años y la persona lo hace, eso va a ser mucho más fácil que yo ir a venderle que él lo pague y lo tenga que producir. Entonces, yo te digo, el acceso al crédito es el problema. Mindset, no creo, porque las veces que he ido aquí a los gerentes generales y he dicho, hay que hacer esto, todo el mundo me dice que sí. Pero cuando vas a hablar de plata, el problema es económico. Definitivamente Latinoamérica está 10 años, 20 años retrasada en cuanto a las empresas de otros países en cuanto a acceso al capital, pues, ¿no? Definitivamente. E inclusive las empresas grandes en Perú tienen acceso a capital, pero también su mercado es muy limitado. Entonces, o sea, Perú es un país pequeño realmente, si te pones a ver. Y toda Latinoamérica, salvo Brasil, México y probablemente Argentina, bueno, no sé qué tanto ahorita dado su economía, pero dado Brasil o México, son pequeñas economías realmente, ¿no? No son materiales en el planeta, pues, ¿no? Lamentablemente, entonces. Pero te digo, mi experiencia es eso, es que no tienen. Si tú te vas como gerente general de una empresa grande y que tuviera el capital para llevar un proceso de transformación digital, fuera mucho más fácil. Realmente mucho más fácil llevarlo adelante. Genial. Perfecto. Bueno, van a ser cerca de las 8:30. Yo creo que caramba, ya nadie 8:30. tiene más. El tiempo ha volado contigo, Guillermo. El tiempo ha fluido, ha volado. De verdad, la información poderosísima. Quiero agradecerles a todas las personas que nos han acompañado durante el día de hoy. Y nada, ya seguro en algún momento van a encontrarlo esto para los que los quieran volver a ver o los que se perdieron parte de en nuestras plataformas. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche.
Cuídense y nos Claro que vemos sí. en el Muchísimas próximo gracias. Colaborando Gracias, Talk. Guillermo. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Un gran saludo, buenas noches. Chao, Que estén muy bien. Gracias a Chao, chao. todos, Cuídense. chao.